noches a todos, muchas gracias por la presencia de ustedes esta noche con nosotros. Para los del grupo que organiza estas charlas del ciclo Enrique Yo, para ACDE, para el grupo joven, para mí especialmente, hoy es una jornada particularmente importante por la presencia de estas dos personalidades, yo diría, a nivel argentino y a nivel internacional, vinculadas a las causas de los santos, un tema que saben que estamos todos muy interesados en promover. Para no perder tiempo, rápidamente quisiera presentar a los expositores, seguramente todos los conocen, pero dos rápidas líneas de cada uno. Primero nos va a hacer una oración, pediría cuando empiece, Monseñor Santiago Olivera, que es, yo me acabo de entrar, marista de Morón, con lo cual somos maristas. Obispo de Cruz del Eje, delegado para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal. Yo creo que es rápidamente una persona que le está dando mucho impulso al tema causas y particularmente creo que lo estamos convenciendo de las bondades de Enrique Yo. Y aprovechando la presencia de justamente el Monseñor Justo Laguna, quisiera decirle que buscando en internet encontré una frase que me pareció muy adecuada, que es la que dijo justamente Monseñor Laguna el día que lo ordenaron obispo: la clave es que sea santo. Con lo cual es un visionario que creo que vale la pena recordar. Sí. Palabra. Siendo rector del seminario que fue 20 años, en San Isidro, con los seminaristas íbamos a Muñiz, a la casa de la abuela que había heredado él. Yo dije que estaba muerto, no estaba en la casa, si no, no podríamos estar nosotros, pero saqué la cuenta de los años, que yo soy rector desde el 58, entonces es en esa época. No, nada más que eso, que de modo que tengo un cariño muy grande por él y estoy leyendo, porque me los dio él, dos biografías excepcionales. Perfecto, muchas gracias, Monseñor Laguna. Bueno, y al costado a la izquierda de Monseñor Olivera tenemos a una amiga de la casa, una amiga personal de los Elizalde, Laura y mía, que es ítalo-argentina, Silvia Correale. Es abogada de la UCA de Rosario, doctora en Derecho Canónico por la Lateranense, con los 3 años del estudium de la Rota Romana. También tiene el estudium de la Congregación para la Causa de los Santos. Es vicepresidenta de la Fundación Pío XI, con sede en el Vaticano, que es vinculada a la Acción Católica Internacional, que se dedica a la divulgación de las personas, las figuras, digamos, de santidad, probablemente Enrique Yo, Cardenal Perón, principalmente. Acción Católica. Bueno, y también es miembro del Colegio de Postuladores del Mundo, en la Santa Sede. Esto significa que está dentro del miembro electo de los postuladores de todo el mundo. Y es consultora hace poco para la Conferencia Episcopal en la causa de los santos. Bueno, así que lo dejo primero a Monseñor Olivera. Si les parece, ya que agradecemos la presencia de Monseñor Laguna, para mí es una alegría tenerlo aquí, un maestro. ¿Puede hacer la oración con Monseñor? Así después yo hablo un poquito. Amigos míos, cuando nos bautizan, nos ponen camino de ser santos, pero muy pocos llegan. No solo los santos que están en el santoral son santos, hay anónimos, hay muchísimos, hay mucho más laicos que curas y monjas, santos, no tengan dudas. Pero Enrique Yo, bueno, es una oración lo que estoy haciendo, les pido que recemos para que cada uno de nosotros pueda llegar a esa vocación de distintas maneras y con distintos grados, pero que todos tengamos el recuerdo del bautismo que nos incita y nos empuja hacia la santidad. Le pedimos a María que nos lo conceda por Jesucristo nuestro. Si ya me sacaba la charla a mí, pero bueno. En primer lugar quiero hacer una respetuosa corrección, no me convencen con Enrique Yo, usted, digamos, yo lo quiero mucho, me quedo muy bien, lo conocí antes de ser delegado por la causa de los santos. Les comparto algunas cosas. Primero, me da mucha alegría estar aquí y les cuento
cuento un poco por qué yo no voy a hablar de Enrique, porque usted lo conoce más que yo. Está aquí la doctora Corriale, que también lo conoce mucho. Simplemente quizás contarles, en principio, yo soy desde hace 3 años, termino en noviembre, hay la reelección también posible, porque son 3 años y 3 años, en noviembre de este año, delegado de los obispos para la causa de los santos. La delegación de los obispos ha pasado por distintas etapas, porque ha sido presidencia en un momento, después fue comisión, en esa presidencia como una comisión, y ahora es un delegado, un obispo delegado. Una de las funciones principales de la delegación de la causa de los santos es animar y hacer presente todos los años. Ustedes saben que el 1 de noviembre se celebra la solemnidad de todos los santos, una jornada nacional de oración por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios y venerables. Quizás alguno de ustedes ha visto una vez que habla de Paulina y Rosalía en el mes de octubre, y hay afiches y estampas, un mapa de Argentina con varios rostros concretos de los venerables y los beatos y San Héctor Valdivieso. Esto lo empezó Monseñor López en Rosario, cuando era obispo de Rosario, y no tuvo tiempo, pues había caído un poco, y ahora estamos como retomando esta invitación a rezar, no solo por los que están en camino, sino también, como comenzamos a la una, para renovar y avivar en todos nosotros nuestra vocación, porque estamos todos llamados a la santidad. Cuando yo tomo la causa, bueno, la delegación, digo, este es un objetivo y lo vamos tratando de cumplir con estas afiches, estas estampas, y otro de los objetivos que yo quiero instalar es a la luz del pensamiento de Juan Pablo II. Ustedes recordarán que al comienzo del milenio, el nuevo milenio inminente, el Papa dice cosas muy lindas, y una de las cosas que a mí siempre me pega fuerte es cuando habla de la vida del otro. Dice: la vida del otro es un don para mí. Sin duda, la vida de cada uno de nosotros somos un don para el otro, los que tenemos fe, los que sabemos la relación de la persona. Y por eso esto debe ser plasmar en la vida de estos hombres y mujeres que alcanzaron y que deseamos que pronto sean reconocidos por la Iglesia. La vida de cada venerable, de cada siervo de Dios, es un don para la patria, un don para cada uno de nosotros. No es un don para Agde, o para la Acción Católica, que un venerable, un santo, para una diócesis como Brochero, o para una congregación como está haciendo Cabanillas, simplemente, sino que es un don para toda la Iglesia. Y esto es un poco mi presencia y el objetivo de lo que yo estoy transitando. La idea es justamente hacernos sentir a todos que una causa es una causa que nos compete y es una gracia para todos. Y la delegación también de esto, intentar, un poco la luz de Chile, que Chile toda causa de santos lo toma como una causa nacional, mucho más que nosotros, y instalando esta, que no sea solo una preocupación de un pequeño grupo de seguidores y devotos, sino de todo el país. Por lo menos llegando que los cristianos vayamos valorando. Pero esto hay que conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, conocer la vida de estos hombres y mujeres, como decíamos en la una, son tanto más los santos, algunas personas. El Señor quiere, la Iglesia dice, este camino es un camino posible y es un camino que tiene que prestar atención con este modelo de vida, que es el caso de Enrique, por decir una palabrita. En esta de la delegación también he tenido la gracia de conocer, justamente yo tengo en mi diócesis, y es un don para el país, sin duda, el padre Brochero. Silvia Correa la conocí en esta instancia, es la portadora de esta causa tan importante para la Argentina y yo creo, sin duda para los sacerdotes, pero para toda la Argentina, un testimonio de sacerdote, de ciudadano ejemplar. Y le he pedido, junto con el padre Fray Pablo Ordóñez, que es el general actual de los mercedarios, que sean como consultores de la delegación, justamente para que la delegación sea una invitación a la oración y también un lugar de servicio. A veces hay causas que ya nos van preguntando, algunos temas que yo le escribo, la llamo o nos hablamos a Silvia, y Silvia eficazmente la consulta me responde, y es un servicio que estamos prestando, humilde, sencillo, pero hacer una presencia
presencia, no valorando la santidad. ¿Y por qué valorando la santidad? Siguiendo a Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, porque nos dijo también en esa carta del Nuevo Milenio, la santidad es una urgencia pastoral. ¿Sí? Ser santos es una urgencia pastoral. Y como decía antes, la santidad no es para unos pocos, no es para los que tienen cada estampita, no es para unos genios, sino para todos. Todos estamos llamados a la santidad. El mismo Juan Pablo decía al comienzo del milenio, renovando nuestro bautismo, decía, ¿quiere decir el bautismo? Es lo mismo que decir o preguntar, ¿quiere ser santo? Y por esto yo me gusta hablar de la santidad, me gusta animarnos a todos a tomar la posta, a tomar el camino. Y uno piensa, el bautismo, ¿qué significa? ¿Qué significó el tiempo de Jesús? ¿Y qué significa nuestra vida, nuestras vidas? ¿Y qué necesidad hay, qué necesidad grande hay en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país, de renovar el bautismo, de valorizar lo que significa el bautismo en nuestras vidas? No entiende que cuando nosotros comienza la predicación de la buena noticia, dice aquel que crea, que se bautice. Y la experiencia del bautismo es una experiencia que cambia la vida. Es decir, no se puede seguir pensando y actuando, teniendo criterios y actitudes ajenas a la buena noticia. Que crea, que se bautice. Y creer no solo manifestar con los labios, sino con la vida. Es decir, mi vida manifiesta lo que creemos. Y la santidad justamente es vivir el bautismo, es vivir en lo cotidiano, en lo de todos los días, lo que el Señor pide. No es hacer cosas extraordinarias, como diría muy bien se me felicita el niño Jesús, sino hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, el ambiente y el lugar donde estamos. Una experiencia hace muy poquito, un sacerdote en África contaba que en Benín, justamente, concretamente en Benín, muchos musulmanes iban conociendo a Jesucristo y pedían el bautismo, pero no lo manifestaban públicamente, se hacían cristianos. Y una vez un grupo de personas le pide al padre, a este sacerdote, el agua, decía, ¿no? que derrame el agua en la cabeza, le pide el bautismo. Y no había llegado nadie a evangelizar, están en el primer anuncio ahí, desde cómo llegaron, cómo saben de esto, y ellos mismos manifiestan diciendo que hay un grupo de personas que viven distinto, que se les nota que son distintos, que actúan distinto, y que después preguntaron y habían recibido el agua, habían recibido la fe, ¿no? Y esto es una realidad que debe ser en cada uno de nosotros. Todos nosotros debemos actuar distinto. Debemos estar en el mundo sin saber el mundo. Debemos estar inmersos y más los laicos ciertamente sin saber el mundo, que los criterios del mundo no nos contagien, ¿no? Que realmente uno viva la novedad del Evangelio. Esto es lo que hace sin duda el bautismo si lo tomamos en serio. Yo no puedo seguir actuando y pensando de modo pagano o de modo no conociendo a Jesucristo. El Evangelio, el conocimiento de Jesús, me hace vivir de acuerdo, si creo, realmente aquello que, con esfuerzo, con exigencia, con ascesis, sin duda, pero al vivir el Evangelio. Por eso yo les quiero agradecer mucho a ustedes y a los que promueven la causa de Enrique Jou, porque es muy importante que los laicos tengan un testigo y un referente, porque un santo es aquel que dice, aquel que vive o que encarna en su vida el Evangelio. Y porque encarnan el Evangelio no tienen tiempo, no tienen geografía, ¿no? Uno piensa en tantos santos y santas tan cercanos a nosotros, que pasaron muchos años, sin embargo su palabra sigue vigente, sus pensamientos, su espiritualidad. Y además, tantos hombres y mujeres muy santos se adelantaron a los tiempos. Impresiona, sin duda, ver muchos hombres y mujeres que hoy leemos algunos documentos de la Iglesia y decimos, estos hombres no estaban vivos en tiempo de este concilio o de este documento, y sin embargo plasman el espíritu de eso. Y estos los santos. Concretamente, podemos decir que muchos del Concilio Vaticano II, que abre las puertas al tiempo de su muerte, están plasmados en la doctrina y en la vida de Enrique Jou. Y así podemos seguir con muchos otros hombres y mujeres. Y es que, ¿por qué? Justamente porque encarnaron el Evangelio. Tenemos que el Evangelio siempre es actual, siempre es vigente, nunca es antiguo, siempre es una palabra que ilumina. Los santos son faros que iluminan, los santos son portadores de luz. Los santos nos invitan y
justamente porque encarnaron el Evangelio. Yo creo que trascienden tiempos y geografías porque encarnaron el Evangelio. Podemos volver a sus vidas. Por eso, volviendo a esto, me da mucha alegría que ustedes promuevan la causa que con todo lo que esto significa, aún económico, esfuerzo, dedicación, pero es un gran bien para nuestra patria, para la Iglesia, para nuestra patria, tener estos hombres. Concretamente, es una maravilla, enriqueció toda su enseñanza, su vida, es decir, nos grita serenamente al mundo que es posible ser santo, que es posible ser cristiano en serio, que es posible en la profesión que tienen vivir en profundidad el bautismo. Vivir en profundidad el bautismo desde su propia espiritualidad, no necesitando recibir prestarse espiritualidades, que también es algo muy importante. Nosotros los curas, bueno, ahora yo obispo, pero sacerdotes siempre, a veces tenemos espiritualidades o los franciscanos, o los dominicos, o los terciarios tal. Es más, a los sacerdotes muchas veces nos preguntan por la calle cuando nos ven cura, ¿y ustedes qué congregación son? Cuesta, por ejemplo, entender la espiritualidad de un clérigo en una diócesis, en una iglesia particular. Muchas veces la espiritualidad estuvo signada, manifestada por estos titanes apostólicos y santos como Francisco, como Santo Domingo, etc., ¿no? Pero a veces nosotros descubrimos, y esto en paréntesis, con broche de oro, porque tendrá toda la espiritualidad sacerdotal y no habrá que pedir prestado nada, pero ahí podemos seguir andando en la vida espiritual. Y creo que Enrique Show podrá darle a los laicos una mayor profundidad también, en su propia espiritualidad, no pidiéndole, con todo respeto, ni a los obispos ni a los sacerdotes, sino desde el llano, desde su lugar, una vida profundamente cristiana, una vida por lo tanto profundamente eucarística, una vida profundamente mariana, una vida de un cristiano que en su realidad y en su mente se perfecciona, se hace buen profesional, mejor profesional, porque así entiende el ser cristiano. Así que yo los animo realmente a seguir trabajando, les agradezco y de verdad mi diócesis, yo a muchos jóvenes ya les estoy dando algunos bien empresarios en privilegio, pero les voy estudiando el libro de Enrique Show, la película de Enrique Show, para que vayan leyendo, para que vayan conociendo y se pensaba alguna cosa tendré que hacer allí en mi tierra, pero y les encanta cuando lo leen, les impresiona. Creo que hace falta modelos de laicos, de hombres realmente comprometidos con su tiempo, con su historia, y en estos tiempos fundamentalmente la seriedad de la doctrina social de la Iglesia, el conocimiento de lo que es el magisterio, su adhesión al magisterio, su doctrina, todo lo que da para mucho. Así que yo dejo aquí el plato gordo, que es el plato fuerte, de la doctora Correale, que me alegro mucho de usted y que nos va a dar lección. Gracias. Buenas noches. Les agradezco muchísimo que estén aquí y me alegra también que haya podido venir Monseñor Santiago para compartir la experiencia que él está animando pastoralmente en la delegación episcopal. Hace casi 20 años que estoy trabajando como postuladora en la Congregación de la Causa de los Santos. Tuve la oportunidad, y continuo todavía, de trabajar pastoralmente unida a la Conferencia Episcopal Española, muchas diócesis de España, y no surgía así la posibilidad de hacer un trabajo igual con los obispos de mi país, pero bueno, yo decía, ya llegará el momento, también cada país tiene su realidad, su tiempo, su momento. Pero cuando provincialmente el Monseñor Santiago Olivera estaba en Roma buscando un nuevo postulador para la causa de cura Brochero, porque el anterior postulador ya estaba dejando por razones de edad, pero bueno, se ve que llegó la madurez de los tiempos y empezamos a colaborar. Para mí ha sido una alegría inmensa porque es un obispo muy abierto al diálogo, al poder conversar con él serenamente, expresarle la experiencia de uno en Roma y así compartir fraternalmente. Entonces le agradezco la confianza, esta apertura, esta disponibilidad y
pesar que que no confían, pero se nota su espiritualidad. Los laicos, cuando estamos cerca de un sacerdote o un obispo, nos damos cuenta, no sabemos cómo decirlo, pero nos damos cuenta si un hombre de Dios, profundo en la oración y comprometido con su ser sacerdotal. Y lo he notado en Monseñor Santiago y doy gracias a Dios y pienso que puede hacer mucho bien por este tema de las causas de santos. Efectivamente, la habló con el obispo y el obispo fue en una noche y entonces, como enseña y en cambio yo que soy un fiel laico, pobre, tengo que leer un poco, no tengo esta capacidad. Digamos, es un poco una síntesis que he preparado de discursos que el Papa ha dirigido al Colegio de Postuladores, de alguna homilía de nuestro actual prefecto, el cardenal Angelo Mato, y es una síntesis para compartir con ustedes un poco por qué la Iglesia existe esta posibilidad de las causas de beatificación y canonización, y después un poco sobre el tema de la santidad seglar y lo que a través del Concilio, a partir del Concilio Vaticano II, el pontificado Juan Pablo II, se ha buscado presentar comunidades de santidad laical y por qué. Aunque sí es teórico, quien ha conocido esta primera parte, ¿no?, de la santidad seglar, pienso que los que han conocido muy de cerca a Enrique verán que se adapta perfectamente. Y después tengo algunas palabras sobre Enrique Jung en especial. Si bien cuando uno entra en su vida podría estar acá 4 horas hablando, pero no era el caso, así que hemos pensado solamente en 2 ideas más importantes para comentar esta noche. Bueno, a través de las beatificaciones y canonizaciones, la Iglesia expresa su acción de gracias a Dios por el don de algunos de sus hijos que han sabido responder generosamente a la gracia de Dios, y por ello los honra y los invoca como intercesores. Al mismo tiempo nos presenta a todos los fieles que desde el bautismo son llamados a la santidad como ejemplos luminosos. Los santos y los beatos confiesan con su asistencia a Cristo, su persona y su doctrina, porque permaneciendo estrechamente unidos a Él, son casi una ilustración viviente de su persona y de su doctrina. Mirando a tantos hermanos y hermanas nuestros que en distintas épocas de la historia han hecho de sí mismos una ofrenda total a Dios para la construcción del reino, las comunidades eclesiales se sienten llamadas a responder con responsabilidad a la necesidad actual de testimonios de vida cristiana capaces de encarnar la perenne verdad del Evangelio en las circunstancias concretas de la vida, transformándose en instrumentos de salvación para todo el mundo. En los últimos decenios ha aumentado considerablemente el interés religioso y cultural hacia los campeones de la santidad cristiana que muestran el rostro de la Iglesia, esposa de Cristo, sin mancha ni arruga. Los santos son presentados en su dinamismo espiritual y en su realidad histórica. Contribuyen a hacer más creíble y atrayente la palabra del Evangelio y la misión de la Iglesia. El contacto con ellos abre la puerta a verdaderas resurrecciones espirituales, a conversiones duraderas y al florecimiento de nuevos santos. Los santos generalmente generan otros santos y la cercanía a ellos o simplemente sus nombres hacen siempre bien. Depuran y elevan la mente, abren el corazón al amor de Dios y a los hermanos, responden a la sed de felicidad que aún hoy advierten los hombres. Los siervos de Dios, los beatos y los santos actualizan en la historia de la Iglesia el milagro de la primera evangelización. Los hechos de los apóstoles narran que después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, los discípulos proclamaron la palabra de Dios a los paganos, quienes abrazaron la fe en masa, y el Evangelio se difundió por todo el mundo. La
acción evangelizadora continúa hoy a través de la actividad misionera y también por parte de los santos, que son los perfectos intérpretes de la palabra de Dios y los modelos heroicos de las bienaventuranzas evangélicas. Todos, cristianos y no, mirando a los santos pueden contemplar en concreto qué cosa significa ser discípulo de Cristo. Los santos son teología viviente, la teología de la integridad cristiana, donde la recta doctrina nutre la persona y la persona se transforma en doctrina viva, convincente y atrayente. En Jesús, Dios inefable se hace visible. La palabra de Dios encuentra toda la carga de la expresividad humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, pleno de gracia y de verdad. Las palabras de Jesús son la palabra del Padre, y sus obras son obras del Padre. Jesucristo efectivamente es Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor hizo una afirmación que para los santos fue regla de vida. Quien cree en mí cumplirá las obras que hago y hará cosas más grandes. Cualquier cosa que pedirán en mi nombre se realizará. Los santos toman al pie de la letra las palabras de Jesús y cumplen obras extraordinarias. Ante todo, la propia santificación, confiando en la providencia divina. Jesús exclamó proféticamente: Te bendigo, Señor de los cielos y de la tierra, porque has tenido escondidas estas cosas a los sabios inteligentes y las has revelado a los pequeños. Los santos son los exégetas auténticos de la palabra de Dios. Ellos son creíbles apologistas de la Iglesia. Su fe, su esperanza y su caridad los hace lecciones vivientes. Con su inmensa fe, ellos han hecho cosas grandes, cumpliendo empresas tan extraordinarias que han suscitado estupor y admiración en el mundo. Por ello, generalmente son llamados benefactores de la humanidad, a la cual han donado gentileza, misericordia y perdón. Son las perlas preciosas del cristianismo. Los santos son, como decía el Señor, verdaderos faros de luces en el interior de la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. Por ello la Iglesia, desde los primeros tiempos, ha honrado su memoria y su culto, dedicando a través de los siglos una especial atención al proceso a través del cual llegan los siervos de Dios a los sonidos de los altares. Las causas de los santos son consideradas causas mayores, ya sea por la nobleza de la materia tratada, ya sea por su incidencia en la vida del pueblo de Dios. Presentar siempre nuevos modelos de santidad tiene una gran trascendencia eclesial y social. Por ello, el trabajo de quienes colaboran en los procesos de causas de beatificación y canonización es muy importante. Todos ellos están llamados al servicio de la verdad. Dichas causas van instruidas y atendidas con diligencia, buscando la verdad histórica a través de las pruebas testimoniales y documentales, porque ellas no tienen otra finalidad que la gloria de Dios y el bien espiritual de la Iglesia y de cuantos buscan la verdad y la perfección evangélica. Por esta razón, las pruebas de un proceso de beatificación o canonización deben ser recogidas, sean favorables o desfavorables, a la santidad, a la forma de santidad y de milagro de martirio y a la forma de martirio. Los obispos diocesanos deciden con Deo cuáles son las causas que merecen ser iniciadas, evaluando la existencia de una sólida y defendida forma de santidad, de milagros o de martirio, espontánea, continua y presente en una parte importante del pueblo de Dios. Este es el signo de Dios que indica a la Iglesia aquellos que merecen ser colocados en el candelabro. Los milagros constituyen la confirmación divina del juicio expreso por la autoridad eclesiástica sobre la vida virtuosa de un siervo de Dios. Esto es, digamos, una síntesis teológica canónica de los procesos, por qué iniciamos los procesos de beatificación y canonización y lo que significa. Ahora, refiriéndonos más en concreto a lo que es la condición teológica de la santidad del fiel laico, resumiendo un poco lo que ya anticipaba o explicaba más simplemente Monseñor Santiago, este es el momento de recordar que la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, promueve también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico.
Tratándose de un aspecto de la misión de la Iglesia, la instalación del orden temporal espera a todos sus miembros, pero no a todos del mismo modo. En efecto, la Constitución dogmática Lumen Gentium dice: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, reciben todas y cada una de las deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a medio de fermento. Corresponde, por lo tanto, a los fieles laicos realizar esta función al interno de las estructuras temporales, de modo que estos, al realizar esta misión de la Iglesia, ejercen su propio apostolado, tanto en la Iglesia como en el mundo. Efectivamente, creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo con justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona del universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que, con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. La actividad en las realidades temporales es, por lo tanto, parte integrante del diseño de Dios. No es solo el ámbito en el cual desarrolla su vida el fiel laico, sino que de pleno derecho entra en esta materia, que es aquella que debe santificar, o en otras palabras, es el humus en el cual la santidad pone sus raíces. Subrayamos tres aspectos de esta cuestión que no se pueden perder de vista. En primer lugar, que el fiel laico, como también los clérigos, los consagrados, son fieles cristianos con todos los derechos y deberes que esperan en cuanto tal. Por lo tanto, la participación de los laicos en la liturgia de la Iglesia y de los sacramentos será aquella que es común a todos los fieles. Lo mismo se puede decir sobre la vida de oración, obviamente inserta en su vida cotidiana. Segundo, la característica propia de la santidad del fiel laico consiste no tanto en el realizar las actividades temporales, cuanto en el buscar a Dios y amar al prójimo en el fiel cumplimiento de estas y a través de las mismas. Tercero, la eventual realización de funciones o tareas eclesiales o eclesiásticas por parte de los fieles laicos, siempre de manera compatible con sus deberes familiares y profesionales, no constituye un modo de promover la dignidad de los fieles laicos, sino que solamente el reconocimiento de la capacidad que tienen para realizar algunas funciones o tareas, muchas veces con carácter supletorio como consecuencia de la falta de clero. Teniendo presente que, como enseña el Papa, la índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teológico. La condición especial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su índole secular. Es por este motivo que el Concilio Vaticano II afirma que a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, y por ello la vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida, según el Espíritu, se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria. El texto citado subraya que la santidad y la unidad de vida de los fieles laicos se expresan en inserción en las realidades temporales, ciertamente no de modo exclusivo, pero sí de una manera peculiar. Una profunda espiritualidad de los fieles laicos que redujera su conformación con Cristo solo en las actividades temporales sería parcial, porque dejaría de lado lo que estos tienen en común con los otros fieles, como también lo sería una propuesta de santidad laical que consistiera simplemente en cumplir con dignidad el deber de Estado, agregando algunas prácticas devocionales. Cualquiera de estas dos impostaciones llevaría a una ruptura irreversible de la unidad de vida y por tanto de la verdadera santidad, porque la vida del cristiano permanecería dividida en compartimientos separados, incomunicables entre ellos, el de la religiosidad por una parte y por otra parte de las ocupaciones terrenas.
A esta dualidad se debe oponer, como hemos dicho, una unidad de vida en la cual aquello que es espiritual y aquello que es material se entrelazan indivisiblemente, inexorablemente, en el único tejido de la santidad cristiana. La llamada a la santidad constituye una prioridad para cada hombre, pero el discurso permanecería incompleto si no agregáramos que el compromiso de santidad se realiza en la vida ordinaria de cada bautizado. Continúo a referirme en modo particular a nosotros los fieles laicos. Tenemos que buscar y encontrar a Dios en el ámbito de la propia familia, en el ambiente laborable, en la sociedad en la cual vivimos, en las relaciones de amistad, en el necesario actividades recreativas, de distracción, de vacaciones, como leemos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo esto, se santificarán más cada día. En esto consiste la santidad, en el ejercicio de las virtudes cristianas, sean teologales que cardinales, con las virtudes anexas, en constante fidelidad y radicalismo evangélico. El siervo de Dios, Giorgio Lapira, popularmente conocido como el alcalde de Dios o el alcalde santo de Florencia, con aquella característica profética que jamás falta a los santos, hace ya más de 50 años, en un contexto distinto y lejano del nuestro ahora, escribía: la santidad de nuestro siglo tendrá esta característica, será una santidad de los fieles laicos. Nosotros nos cruzamos por la calle, en las fábricas, en el Parlamento, en las salas universitarias, con aquellos que dentro de 50 años quizás estarán sobre los altares. En aquel entonces un deseo, un augurio de este tipo parecía que era algo casi imposible de lograr. Hoy vemos que en virtud del último concilio ecuménico y de su generosa actuación a través del ministerio petrino de Juan Pablo II, se ha hecho realidad y continúa a realizarse teniendo como guía el alto magisterio de Benedicto XVI. El mundo, hoy más que nunca, tiene necesidad de santos en cada vocación, especialmente de santos fieles laicos, incluso de políticos, de empresarios, de profesores universitarios, de banqueros, de administradores santos, así como han existido en el pasado. En fin, de santos en todo ambiente, especialmente en las familias, en las escuelas, en el mundo del trabajo y de la cultura, en el mundo de las ciencias médicas, en las actividades recreativas y también en la dura soledad. Cada fiel laico debe tener la posibilidad de encontrar o recuperar con profundidad la conciencia de la llamada universal a la santidad, que es y debe ser la finalidad principal de cada bautizado, con la certeza que se puede y se debe santificar en su vida cotidiana. La vida de los fieles laicos y de cada uno de los fieles con sus pruebas y alegrías es el lugar teológico donde podemos y debemos hacernos santos, donde debemos encarnar las bienaventuranzas evangélicas, verdadero proyecto de vida cristiana. Tenemos que estar convencidos que el compromiso específico de los fieles laicos no es un obstáculo para su santidad, sino más bien es el lugar donde viven y testimonian el Evangelio. La novedad pascual del bautismo es la raíz de nuestro universal camino de santidad y la exigencia fundamental para nuestra común misión de una nueva evangelización para construir la nueva civilización. Cuando los fieles laicos somos llamados a la santidad en el mundo, debemos percibirla y vivirla antes que nada como un signo luminoso del infinito amor del Padre que nos ha regenerado a su vida de santidad y no solamente como una obligación exigente e irrenunciable. Hablando a veces a los sacerdotes, porque me ha tocado a veces por alguna causa de beatificación que el obispo me ha pedido hablar en reuniones de clero diocesana, le he dicho, profundizando sobre lo que es específico de la santidad sacerdotal, que los sacerdotes deben servir el sacerdocio común de los fieles, afirmación teológicamente clara después del Concilio Vaticano II.
Esto significa custodiar la persona y la misión de cada bautizado. A cada uno de ellos fue otorgado en el bautismo una participación al sacerdocio de Cristo y a su misión profética y real. No existe en la Iglesia una dignidad más grande que la de bautizado. Ni siquiera el Papa es más que un bautizado. Si bien se trata de un bautizado al que se le pide un servicio importantísimo y único. El sacerdocio común de los fieles, sean ellos hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, sanos o enfermos, niños o adultos, conserva la dignidad profética, real y sacerdotal de cada uno. Sobre todo, siendo el sacerdocio ministerial por su naturaleza, sobre todo me parece oportuno recordar a los sacerdotes, siendo el sacerdocio ministerial por su naturaleza, la vocación personal de cada fiel. A cada fiel laico ha sido dirigida la palabra sígueme, y cada uno debe aprender a responder adecuadamente, porque el seguimiento de Cristo no es genérico, no es algo realizado en masa. Es notorio que el beato Juan Pablo II ha elevado al honor de los altares a Dios que todos sus antecesores juntos. Es hermoso notar que entre los 482 santos y los 1138 beatos, por él proclamado, que totalizan 1820, 522 son fieles laicos, 248 santos, más 274 beatos. Si bien constatamos que la mayoría de ellos son mártires. Estas cifras nos hacen ver que no son pocos, al contrario, nos revelan en modo muy claro una cierta inversión de tendencia a favor de la santidad de los fieles laicos. No son solamente cifras, sino que se trata de una fuerte señal de un extraordinario estímulo a la santidad para la gente que vive en el mundo sin ser del mundo. Pensemos, por ejemplo, en Santa Joana Beretta, Camenizal, el 16 de mayo de 2004, una espléndida figura de santidad ambrosiana, fiel laica, esposa y madre de familia, que se inmoló por el triunfo de la vida, comprometida profesionalmente como médico y fuertemente presente como cristiana en la parroquia y como miembro de la Acción Católica. Y cómo no recordar a los beatos esposos Luigi y María Beltrán y Cuatro Occhi, los primeros cónyuges inscritos en el elenco de los beatos de la Iglesia como tales. A los 38 fieles laicos de la Acción Católica de la Arquidiócesis de Valencia, beatificado el 11 de marzo de 2001 en la Plaza de San Pedro por Juan Pablo II. Estos son algunos de los ejemplos de santidad de fieles laicos por Doctor Oike y por Martirio que fueron beatificados durante el pontificado de Juan Pablo II. Pero efectivamente ustedes sintieron que fueron 522, no lo vamos a contar a todos, pero estos son algunos ejemplos. Después, viendo que me pedían aquí que dijera algo también en este contexto genérico que hicimos de la santidad seglar, el testimonio específico de Enrique Jou. Yo creo que para quien lo conocemos de cerca o quienes hemos estado más dentro de toda la documentación del proceso, efectivamente todo esto que hemos dicho en general se adapta en concreto a lo que fue la vida de Enrique, porque Enrique tuvo esa unidad de vida y él fue un laico auténticamente comprometido tanto cuando era padre de familia, cuando estaba en casa, cuando estaba con los hijos, cuando estaba en su relación con su esposa, como cuando estaba en sus actividades de empresario, cuando estaba con los amigos, cuando estaba en esos momentos de familiaridad, de divago, cuando estuvo en la Marina, cuando fue a Harvard a estudiar, toda la gente que tuvo contacto con él, que nosotros vimos a través de las declaraciones, de los documentos, de las cartas, de los escritos, de todo, en todo momento Enrique era siempre eso. Un cristiano auténtico que transmitió el Evangelio, que vivía las virtudes cristianas, y dice, oh Dios, ¿cómo hizo? No aflojó en ningún momento, no aflojó en ningún momento porque tenía esa unidad de vida con el Señor, y era un bautizado que vivía plenamente las virtudes cristianas. Lo vivía con naturalidad, lo vivía con alegría, lo vivía en todo momento. En el momento de alegría, en el momento de dolor, en el momento de cruz, en el momento de dificultad, en cuando le ofrecían una ganancia fácil pero que era contraria al bien del país y que él no quería y sabía renunciar y tenía la claridad en todo momento de lo que tenía y no tenía que hacer. Pero no por eso, como me mostraba Fernando otros días, un estudio que hicieron detallado, cuando él era responsable de Rigoló, fueron años en los cuales Rigoló
salió adelante, desde el punto de vista empresarial era una empresa que funcionaba, era una empresa buena, una empresa que tenía resultados positivos, lo que demuestra que se puede ser un buen empresario que da frutos económicos concretos, pero ser un cristiano auténtico que hace todas las cosas según la doctrina social de la Iglesia para hacerlo sintético. Yo me anoté solo dos cosas que quería subrayar hoy de Enrique acá, que es esto. En la actividad empresarial, Enrique Jou fue profético. En los años 50 ejerció su liderazgo basado en el servicio, la coherencia de vida, la amistad y la benevolencia, en el respeto a la dignidad humana, a la ética del negocio, a la escucha activa, a la comunicación, a la búsqueda de la eficiencia material y espiritual, al beneficio para el obrero mediante la preparación, el estudio y la capacitación, la motivación personal, el saber delegar y el respeto por el trabajo en equipo. Como vemos de este elenco, es una colección de valores que no es siempre fácil aplicar con coherencia en la vida empresarial. Porque los empresarios saben que ser empresario y ser cristiano simultáneamente y hacerlo de una forma coherente no es fácil. Enrique Jou, sin lugar a dudas, dejó un testimonio personal de cómo se puede ser empresario en el sentido cabal del término. Las personas eran para él el centro de su actividad, de su interés en la gestión empresarial. Tenía una visión y respeto por la persona, por el hombre, que era más allá del normal, del habitual. Tenía una condición de vida que queda recogida en sus famosas libretitas que acá con Isabel ojeábamos y veíamos cómo recoger para mandar a Roma, ¿no? Y ahí podemos leer muchísimas de sus reflexiones cotidianas. Una frase, ¿no? Decía, debe evitarse la mecanización del trabajo, no debe existir esa situación humillante de los obreros que ignoran por qué trabajan. Otra vez diría, el obrero quiere ser apreciado, desea que se le consulte y no ser un ciego ejecutor de órdenes. También consideraba que el empresario debe sembrar esperanza, sin dejar de ver la realidad. Tiene que ser puente entre quienes conocen el problema patronal y el obrero que solo piensa en su problema individual inmediato. Enrique Jou ejerció un verdadero liderazgo muy importante. Pero yo creo, estudiando un poco, leyendo todo el material que tenemos, una vez Fernando me hizo llegar una charla que preparó un sacerdote, un religioso, sobre lo que Enrique había escrito en una conferencia que pronunció en el VI Congreso Eucarístico Nacional de Córdoba en 1959, ¿no? Sobre la Eucaristía y vida empresaria. Yo cuando leí el título, Eucaristía y vida empresaria, yo dije, ¿esto qué es? No, porque era la primera vez en mi vida que leía una cosa así, porque uno está acostumbrado a leer la Eucaristía vinculada a tantas cosas, pero la vida empresaria yo no la había leído nunca. Sin embargo, bueno, primero me quedé bastante sorprendida, pero hermoso, porque logra esa unidad de vida, ¿no? Mi vida espiritual, que no es que la tengo ahí colgada en la puerta de la empresa, entonces cuando yo salgo me pongo, así como me pongo el sobre todo en invierno, me pongo mi vida religiosa y cuando salgo a la empresa me lo pongo y salgo, ¿no? Y lo tengo hasta que llego a la empresa, después en mi despacho lo cuelgo y vivo otra cosa, no. Él lo tenía propio en la piel, incorporado en la piel, ¿no? Porque haber llegado, bueno, yo no soy una gran teóloga, digamos la verdad, acá hay dos obispos, pero escribir esto a mí me dejó, él puso así, en la Eucaristía se superan las barreras artificiales, individuales o colectivas, fruto de inadecuadas estructuras económico-sociales, que nos separan con frecuencia inconsciente o involuntariamente de los demás partícipes de esa comunidad de actividades, de intereses y de vida que debe ser una empresa. La Eucaristía es, por tanto, el gran medio para el logro efectivo de esa aspiración de sentirse y ser verdaderamente humanos, pues une entre sí a los hombres en el hombre Dios, ya que Dios, por la comunión, nos une así, fusionándose misteriosamente en nosotros. Hermoso, muy profundo. Pues decía, la Eucaristía es sacramento y por lo tanto compuesta de materia y forma, nos hace pensar que la empresa también debe ser un instrumento de progreso, de perfección humana y sobrenatural.
En otras palabras, la empresa debe ser tal que no solo fabrique o distribuya buenos productos, sino que sea un ambiente propicio al desarrollo de los hombres que en ella trabajan y contribuya al crecimiento de la vida de Cristo en sus almas. El dirigente de empresa, por estar en posición de privilegio, tiene que tomar la iniciativa. Debemos trabajar por la elevación del hombre. Somos responsables de la ascensión humana de nuestro personal sin trabar por eso de ninguna manera su legítima iniciativa y su necesaria responsabilidad. La empresa debe contribuir a la ascensión del hombre y brindarle por su trabajo y en su trabajo la mejor de las oportunidades para su desarrollo. El dirigente de empresa debe dar la libertad posible para que cada uno sea dueño de sus actos y pueda expresar su personalidad. La Eucaristía confirma todo esto, pues constituye una prueba más de que Jesús quiso establecer una relación de amistad, lo que impone un intercambio, una donación recíproca. Su amor nos ha sido dado para que, a nuestra vez, amemos. Quien ama a sus obreros los conocerá mejor y descubrirá en ellos capacidades insospechadas. La Eucaristía es la respuesta al problema de la masificación de lo moderno. No solo nos recuerda que Cristo vino para servir, sino que también nos enseña cómo debemos hacerlo, de persona a persona, individualmente. Por la Eucaristía Cristo nos diviniza, nos eleva hasta Él y nos asimila, procurando que no seamos nosotros los que vivamos, sino Él quien viva en nosotros, haciéndonos otros Cristos. Así también el dirigente de empresa debe ejercer en los que lo rodean una acción elevadora y promotora, e intentando hacer de ellos otros tantos empresarios, debe ser un agente multiplicador. La influencia de la Eucaristía en la sociedad humana no es directa o automática, se hace sentir a través de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad. La acción del cristiano debe parecerse en cuanto sea posible a la de Jesús en la Eucaristía, al provocar en nosotros una doble actitud profundamente comunitaria, responsabilidad ante Dios y servicio de los hombres, sintiéndonos responsables de la aplicación concreta del amor de Dios para que la gente perciba el amor que Dios nos tiene. Sin la Eucaristía tampoco podrá llevarse a cabo durante mucho tiempo un verdadero bien, aún en una esfera de acción limitada, pues nuestra naturaleza caída tiene necesidad de ser continuamente enderezada. El poner al hombre en comunicación con Dios es una manera indirecta, pero sin par, no solo de conducirlo a ser mejor hombre, sino también de que la morada terrestre se vuelva menos inhospitalaria, pues el don de la vida divina no solo libera del mal, sino que perfecciona la naturaleza. Ser empresario es un don de Dios y por lo tanto genera en los mismos una obligación para con todos los que están alrededor en coherencia con los valores que nos da el Evangelio y el pensamiento cristiano. Está en ustedes hacer que Cristo no haya instituido en vano la Eucaristía, mesa a la que están llamados a sentarse todos y no solo algunos privilegiados, porque la hostia es fruto del trabajo de todos. El trabajo en común genera el pan que se comparte en la mesa familiar y los bienes que enriquecen la sociedad civil. Creo que pensar que un dirigente de empresa pudiera escribir cosas tan elevadas sin haber hecho los estudios teológicos, yo creo que no está hablando de una persona que ha tenido una gran vida espiritual. Pero el hecho de que se haya casado, que haya tenido tantos hijos, que cuando estuvo en la Marina haya sido un alumno tan ejemplar y haya sido una carrera tan brillante, nos dice que tiene que haber una manera de vivir profundamente la fe cristiana sin que nos saque tiempo para hacernos mejores. Y está en nosotros descubrir ese camino de intimidad con el Señor, porque Enrique rezaba todos los días, Enrique iba a misa todos los días, comulgaba todos los días, se confesaba frecuentemente. Y tenía esas libretitas donde se iba anotando sus pensamientos espirituales de todas las cosas que le iban pasando en el día. Y una persona que realizaba una actividad empresarial impresionante, porque ahora nosotros hablamos de Rigoló, pero aparte, por lo que yo vi en algunos documentos, él también formaba parte del consejo de administración de no sé cuántas otras empresas o cosas
que iba y tenía que estar presente y estaba presente. A mí me maravilló que en los años 50, con todo lo que él tenía, era miembro de la Acción Católica a nivel nacional. Había un equipo como económico-social de Acción Católica a nivel de lo que hoy sería la Presidencia Nacional. Bueno. Y yo fui a ver las actas. Y él estaba presente en todas las reuniones, faltó una sola en un trienio. Yo decía, ¿cómo hacía? Pero era la fuerza espiritual, esa comunión intensa con el Señor. Es decir, yo soy cristiano y lo soy de verdad, lo voy a vivir y lo voy a hacer en serio, como hacía todo, el mejor de la clase, como hizo en la Marina, ¿no? Bueno. Pero eso a nosotros, porque no todos somos igual que él y tenemos todos los dones que el Señor le dio, pero nos tiene que motivar muchísimo a decir, yo puedo vivir al menos de cristiano, a lo mejor no voy a tener ese grado de santidad, pero yo puedo vivir de cristiano tranquilamente en la vida empresarial. Lo puede hacer, lo hizo Enrique, yo lo puedo hacer. Y que él se transforme, como nosotros a veces decimos allá en Roma y después lo compartimos cuando vamos a algunas diócesis. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el beato? El santo. Para nosotros tiene que ser un amigo, como un amigo íntimo, al que le contamos en una oración muy así, de confianza, todos nuestros problemas, todas nuestras cosas. Claro, se la confiamos también al Señor, pero si nosotros tenemos un intercesor, porque va a ser un intercesor, va a ser nuestro compañero de camino, por ejemplo, para ustedes, Enrique, a lo mejor no lo conocieron personalmente, pero ustedes saben que fundó ACDE, que era un empresario como ustedes, que si ustedes le dicen, mira el problema que tengo acá, Enrique lo vivió, lo conocía, lo sabía, y seguramente, ¿qué está haciendo? Está sentado en una nube esperando que nosotros le digamos, Enrique, ayúdame. Y Enrique seguro que nos va a ayudar, porque él fundó ACDE, nosotros estamos en ACDE, y si estamos en algo que él fundó, seguro que él no nos va a abandonar. Porque es lo que le decimos a veces a las religiosas, con los fundadores, las fundadoras. Si fundó el instituto, el Señor le dio el carisma de la fundación, ¿cómo puede ser que no sea intercesora, que no los acompañe, que no la sienta a sus hijas o sus hijos y los siga de cerca? Igual Enrique. Enrique seguro que nos está acompañando, seguro. Y aparte se estará sonriendo y dirá, menos mal que alguien se lo está diciendo a esto, porque si no, no me piden nunca, yo acá no sé qué tengo que hacer. Como era Enrique con sus obreros, con su compañero de trabajo, ¿cómo no los quiere? Los requiere a ustedes. Los quiere, los acompaña, les está cerca, pero ustedes no le piden nada. Entonces está eso. Y no van a ser menos hombres porque pidan, porque a veces los varones piensan que estas son cosas de mujeres, rezar y estas cosas, ¿no? No, es de cristiano, es de amigo. Ustedes también tienen amigos, los varones también tienen amigos. No digo que Enrique los acompañe a la cancha, a ver el partido de rugby, de polo, lo que sea, pero efectivamente cuando tienen un problema, tienen una angustia, pídanle ayuda a Enrique, récenle, díganle, Enrique, escúchame, acompañame, está conmigo, mirá, tengo este problema con mi mujer que no me entiende, lo dijo que acá, que el otro tiene que ir a la universidad, que aquel se tiene que casar, que le tengo que pagar la fiesta, que bueno, todos esos problemas que tienen los padres de familia, él los entiende perfectamente, porque fue padre. Le pido es eso, que descubran esta dimensión de la causa y gratificación de Enrique. Primero ese trato personal con Enrique, van a surgir muchísimas cosas, cosas muy buenas en la vida personal de ustedes, cosas muy buenas en ACDE y cosas muy buenas que ustedes podrán hacer por el país, seguramente. Esto no tengo la menor duda. Pues la otra cosa que quiero decirles, aprovechar este momento para compartirlo con ustedes, es que hemos estado el lunes viendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora con la Comisión Histórica, después hemos estado hablando el martes a la mañana con Pablo y Alejandro y Fernán. Estoy hablando por teléfono con Monseñor porque, bueno, compartimos un poco todo esto de las causas y lo vivimos juntos fraternalmente. Yo le comentaba que el trabajo que se ha hecho en estos años en la Comisión Histórica es un trabajo inmenso, un trabajo muy, muy detallado, muy preciso, queriendo cumplir con todo lo que la Congregación de las Causas de los Santos exige, y que creo que cuando este material llegue a Roma, va a dejar muy bien, va a representar muy bien los trabajos que se pueden hacer en Argentina y va a dar una imagen muy positiva de la seriedad con la cual en Argentina se quiere trabajar en las causas de los santos. Por lo tanto, yo los felicito a ACDE, al esfuerzo que ha hecho, a la gente que ha ayudado, que ha colaborado, porque se va a notar y va a ser algo muy bonito para nosotros, para demostrar que en Argentina podemos hacer cosas buenas y las podemos hacer bien y al mismo nivel de los europeos. Cuando nos lo proponemos, nos cuesta, es un sacrificio, pero pienso que va a ser también una gran satisfacción para nosotros esto. Así que yo de corazón los felicito, los aliento. Sé que hay muchísimos problemas en el país, sé que
que ustedes están en muchísimas cosas, pero este don tan grande que Dios les ha dado tiene que dar frutos, siempre trabajando junto con los obispos y también con el señor Santiago, que damos un obispo muy a la mano. Tratemos verdaderamente de que sea una luz que no se la pone abajo de la mesa de la asociación, sino como dice el Evangelio, hay que ponerla en el candelabro de este país y que cuanto más se dé a conocer la figura de Enrique Joel y más se pueda conversar de lo que fue su vida y su testimonio, yo creo que va a hacer mucho bien a mucha gente. Y por eso también empezamos con Fernán de conversar con el presidente de la Acción Católica Argentina, porque ellos están en muchas parroquias, muchas diócesis, en muchas partes, pero se tiene que divulgar muchísimo el ejemplo de vida de Enrique, tiene mucha gente, tiene que llegar a manos de muchísima gente porque es un testimonio de santidad seglar, empresarial, de padre de familia, que puede hacer muchísimo bien. Yo, mi experiencia personal con tantas causas de beatificación que tengo de muchos países del mundo, es cuando llegan las cartitas de la gente que menos espera uno, que te dice que con una iglesia encontró el plan de la vida, la estampita, le rezó y le ayudó en el problema particular que tuvo, desde ahí, no sé, se lo dio a otro que tenía un problema y se volvió a la fe, y, no sé, todo ese canal de gracia y de evangelización que hacen ellos con nosotros es hermoso. Y creo que tenemos que, o sea, como decía el señor Santiago, las causas de beatificación, los ejemplos de santidad que están en proceso son beatos, son santos, no pertenecen, así bien inicia una comunidad, si una comunidad lo propone y trabaja por ello, pertenecen a toda la iglesia. Distintas realidades donde estuvo presente Enrique. La Universidad Católica, la Acción Católica, ACDE y la Marina va a ser muy difícil en este momento, pero quiero decir, las distintas realidades donde él estuvo, trabajar todos conjuntamente, hacerlo conocer, y también el Señor en algún momento nos dará una gracia más importante para iniciar el proceso del milagro. Pero por ahora creo que se ha trabajado durante muchísimos años. El fruto, pienso, del trabajo, lo he controlado, es muy bueno. Pienso que cerraremos en los próximos meses. Llevaremos las cosas a Roma, nos dirán que lo hicimos muy bien. Y yo creo que para esa fecha ya tendremos un nuevo beato sacerdote argentino, por lo cual podremos trabajar, ¿no?, más apoyando esta causa. Nada más eso. Un adelante, un gracias por todo lo que hacen y eso, trabajen con alegría, con entusiasmo, porque esta causa es algo muy bonito para Argentina y yo creo después para presentarlo fuera de Argentina mismo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, por supuesto, pero no puede omitir el nombre de Pablo VI. Porque no fue el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II hizo Lumen Gentium, pero Pablo VI me da mucha rabia porque la Iglesia lo tiene oculto. ¿Usted no se ha dado cuenta? En los últimos tiempos no aparece nunca. ¿Cómo? Yo sé por qué. Yo también, más que usted. No, pero de un nombre no, créame, porque es una injusticia lo que se hace con Pablo VI. Yo tengo una tesis de doctorado donde Pablo VI sale de todas partes. A mí me hizo obispo, mira, no, pero como lo hizo obispo yo. Sí, lo mismo. No, pero Pablo VI sí, de Pablo VI, bueno, yo hice mi tesis de doctorado sobre la Acción Católica. Me encanta. Seguro que todas las psicologías en la Universidad Vaticano II, queriendo que hiciera el trabajo que se hizo en torno a la locución al tema de la iglesia. Y después todo el trabajo que él hizo, fundamentalmente para la Acción Católica, porque después Pío XI es un papa que lanza la Acción Católica hacia todo el mundo, pero Pablo VI que le da la teología actual. No cabe duda. Y le quiero decir esto, querida. Murió sin agonía, y odiado por la izquierda y la derecha de la iglesia, lo cual prueba que hombre de Dios. Hernán, tú. No tan esta pregunta, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna, vamos a habilitar.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo insistiría una cosa que dijo al final la doctora, no simplemente lo de la... Él decía que le pidan que den un amigo. Sin duda los santos son amigos nuestros y es una maravilla, ¿no? En España ahora, cuando en la Jornada Mundial de la Juventud, un siervo de Dios español tenía un cartel en la parroquia que decía: ¿cuántos santos habrían si yo soy santo? Si justamente por la amistad, ¿no? Cómo la santidad contagia. Porque quisiera insistir que dijo la oración. Yo creo que estamos en un tiempo de que hacer mucha divulgación para que se rece y para hacerse una gracia, porque esta vida tan ejemplar tendría que estar coronada por un milagro, y eso requiere mucha oración confiada, así para difundir, para invitar con confianza en este clima que decía de cercanía y contarle la vida, para que tengamos la gracia del milagro. Entonces ya está la Roma pronto, después tenemos que hacer la posición, la retrocedacas, etcétera, pero también es importante pensar por la gracia del milagro, que no es fácil y que requiere mucha oración, porque sin duda es una gracia que Dios da si quiere, y hay que hacer la voluntad de Dios, y Dios sabrá si esto será así, pero creo que requiere nuestra oración, nuestra perseverancia y difundirlo, sin duda.